Bien, pues muy buenas tardes a todas, a todos. Nuevamente por aquí para nuestra siguiente lectura. Bueno, pues vamos a iniciar haciendo un breve resumen de lo que vimos en nuestra reunión anterior. ¿Les parece bien? ¿Se ve? ¿Sí se ve la pantalla? Sí, sí, se ve. Ok. Bueno, la vez pasada hicimos algunos comentarios, sobre todo les llamó la atención el hecho de que, pues de cómo el texto nos habla de la rebeldía de Jesús. ¿Lo recuerdan? Bueno, vamos a leer. Mis discípulos y Pablo construyeron sus propios conceptos de las sagradas creencias. Filtraron lo que podían usar y dejaron fuera lo que yo llamaba los secretos del reino de Dios, porque ellos nunca lo comprendieron. Para conservar la creencia judaica de salvación del castigo por los pecados, por medio del sacrificio en el templo, se adoptó la figura de Jesús mediante mi crucifixión como el sacrificio que había pagado los pecados de los hombres. Esta creencia servía a muchos propósitos en aquel entonces. Esto es bien importante, porque si nos ubicamos en el contexto de la sociedad de aquel tiempo, pues imagínense todas las creencias que tenían los apóstoles de la religión judaica. Ajá. Y aquí, como él nos dice, realmente nunca comprendieron cuando él se refería a los secretos del reino de Dios. Y realmente ellos terminaron escribiendo lo que ellos ahora sí que alcanzaron a entender y también lo que de cierta forma servía a muchos propósitos en aquel entonces. ¿No? Porque imagínense, ya después de que Jesús no estaba, pues todo lo que pudieron haber sentido los apóstoles, incertidumbre, miedo por los líderes religiosos de aquel entonces. Había mucha mezcla de muchas emociones ahí, de muchas creencias. Y bien, esto nos lo narra Jesús para que precisamente podamos darnos una idea de que en muchas cosas no fue entendido o fue mal interpretado en varias más. Bien, también nos habló de que fue un verdadero rebelde, que rechazó la fe y las tradiciones judaicas. Me negué a aprender un oficio que me atase a la rutina. Elegí mezclarme con las clases humildes. Me divertí hablando, riendo y siendo holgazán. Pero así también era profundamente emocional, de buen corazón, empático y muy compasivo, y muy fuerte partidario de los desvalidos. Me negué a creer en un Dios ilógico y cruel, y a las palabras que los judíos mayores intentaron enseñarme. A los 25-26 años, me encontré volviéndome igualmente rebelde
pero ahora contra su mismo comportamiento anterior. Y decidió ir a bautizarse con Juan el Bautista. También vimos en la lectura de la semana pasada que lo que realmente ocurrió cuando Juan me bautizó fue una experiencia completamente diferente de cualquier cosa que jamás hubiera pensado posible. Sentí una gran oleada de energía. Me sentí elevado en conciencia y éxtasis, consciente de una gran luz. Andando sin saber a dónde, fue que entró en el desierto. Ahí fue un tiempo de total purificación interior de su conciencia humana. Y las viejas actitudes, creencias y prejuicios de él, de esa conciencia humana, fueron disueltos. Fui elevado dentro de otra dimensión de percepción consciente, la cual me hizo capaz de ver la verdad con respecto a la vida y a la existencia. Vi lo que era real y lo falso en el pensamiento del hombre. Me di cuenta que este poder creativo que experimentaba era infinito, eterno, universal, llenando todo el espacio. Vi que ello era poder mental. Ello era el poder creativo de la mente. Perdón. Esto es bien, bien importante que lo reforcemos, porque es aquí donde nos vamos a dar cuenta del gran poder que tienen nuestros pensamientos para poder hacer cambios de fondo de lo que estamos manifestando en nuestra vida. ¿Sí? Aquí ya nos está hablando de esa verdad, de ese poder mental, de ese poder creativo de la mente. También nos dijo, mi vista humana fue tan espiritualmente elevada que podía ver a través de las rocas, la tierra y la arena. Y eran un titileo reluciente de diminutas motas. Comprendí que no había nada sólido. En momentos de duda, los cambios dejaron de existir y comprendí que mis pensamientos, si estaban fuertemente llenos de convicción, esto es bien importante, podían efectuar cambios en el titileo de motas. Esas motas es lo que ahora conocemos como las partículas de carga eléctrica. Y por lo tanto, producir cambios. Fue en ese momento que comprendí el poderoso efecto de la convicción o la fe sobre el entorno al afirmar una orden o una creencia. Fíjense, si nosotros tenemos una fe, pero de verdad al 100, una plena convicción de algo, se va a dar. Aquí no lo explica. Se dio cuenta que cuando en momentos de duda, esos cambios dejaban de existir. Los cambios que estaba viendo
en las rocas, la tierra y la arena con esos titileos de motas. Y por eso se dio cuenta que podía efectuar cambios de acuerdo a lo que él estaba pensando. Ahora, la física cuántica también nos lo explica. Hay un experimento que se llama la doble rendija, en donde podemos ver ya a nivel científico cómo el observador afecta lo observado. Por el simple hecho de meter ya al observador, ya cambia el resultado. Y él desde entonces ya nos explica esta verdad, cómo es que funciona el pensamiento. Todo lo que vi era realmente el poder creativo de la mente divina hecho visible en el titileo de motas, y su aspecto podría ser profundamente afectado por la actividad del pensamiento humano. Por lo tanto, toda forma exterior era una expresión de la conciencia interior. Comprendí que la vida y la conciencia eran la misma cosa. Entonces, si esto lo llevamos a nuestra vida diaria, fíjense, por lo tanto, toda forma exterior era una expresión de la conciencia interior. O sea, que todo lo que estamos viendo en nuestro día a día solo es un reflejo de nuestra conciencia interna. Y para poder hacer cambios afuera, primero tenemos que hacer esos cambios adentro. ¿Vamos bien? Ok. Y termina diciéndonos: contemplé el trabajo realizado tan inteligentemente desde la célula más pequeña hasta la entidad más avanzada del universo. Todo lo que se mueve, vive y tiene su ser está dentro del poder creativo de la mente universal, la cual es infinita y eterna, tras todas las manifestaciones de forma individualizada, como la corteza del árbol, la hoja, la flor, la fruta, los insectos, las aves, los animales, el cuerpo humano. Vi que estos planes y designios eran formas de conciencia y podrían llamarse palabras, puesto que cada palabra significa una forma muy especial de conciencia. Todos trabajando según ciertos principios de construcción exactos y fundamentales. Y hoy precisamente vamos a empezar a leer sobre estos principios de construcción exactos y fundamentales. Aquí también me gustaría agregar que si él está llamando palabras a las formas de conciencia, ahora sí que tendríamos que ser más conscientes de lo que hablamos. Porque esa energía que estamos emitiendo con nuestras palabras, al final son formas de conciencia. Tenemos un poder impresionante, pero no somos conscientes de ello. Y lo que hablamos, lo que pensamos, las creencias, todo ese
toda esa estructura mental que tenemos es al final lo que vemos reflejado en nuestra vida. Al principio lo comenté, para él esas 6 semanas en el desierto fue una purificación total de su conciencia humana. Ahí fue donde se deshizo todos esos prejuicios, todos esos comportamientos que antes de ser el Cristo tenía Jesús como ser humano. Entonces, ¿qué camino nos está enseñando? ¿Qué pasos a seguir? Pues purificar nuestra mente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Diluyendo todas esas creencias, emociones, patrones mentales. Y al final son los responsables de lo que estamos manifestando en nuestra vida, seamos conscientes o no de ello. ¿Y qué nos dice también? Mediten, conecten con la conciencia divina, porque la conciencia, bueno, eso lo vamos a ver en el curso, los niveles de conciencia. Cómo es que van pasando el nivel, la conciencia básica, la conciencia psicológica, y después sigue la conciencia crística. Pero el camino es ese, la meditación, para conectarnos con la conciencia divina. Y bueno, esto es un resumen de los puntos que me gustaría que tuviéramos muy presentes. ¿Ok? ¿Para qué? Para aplicarlo en nuestro día a día y ser más conscientes de que eso que estamos pensando, diciendo, sintiendo, es lo que estamos atrayendo. Bien. Bueno, pues ahora vamos a empezar en la página. ¿Algún comentario de esto? ¿No? ¿Todo? ¿Alguien quiere agregar algo, comentar algo de lo que, de estos 10 puntos? ¿No? Para mí todo está bien, Dani. Perfecto. Gracias. Excelente, mi Normita hermosa. Bueno, pues el día de hoy vamos a empezar en la página 13 y vamos a leer hasta la 18 hasta arriba. Es muy poquito nada de la 18. Ok, ¿quién me ayuda? Juan, ¿quieres leer? ¿O quién quiere leer? Sí, ok. Ay, Normita también, ok. Ay, no, es mi mano y estoy pensando que es la de Normita. Ok. Juan, Rosy, ajá. ¿Y quién más? Vamos a leer 2 páginas por cada uno. Ajá, pero necesitamos a alguien más porque serían 3. Yo, Rosy, Dali, Excelente, muy que no bien. encuentro la manita, pero yo te digo que yo. Perfecto. Entonces empieza Juan, luego Rosy y luego Normita. Te escuchamos, Juan. Vamos a leer despacio, tratando de absorber lo que más podamos de nuestra lectura. Vale. No has puesto la hoja, las... Ah, sí es cierto. Aquí Sí es nada más cierto. veo Norma, Susana, Rosetta, Ivonne. Es cierto, ahí va. Yo porque tengo aquí el manual, ¿verdad? Pero a ver. Y estoy haciendo trampa. Ok. Nos quedamos aquí. En construidos y mantenidos. Ok. Ok, empezamos aquí. Vi que estos principios y características claramente apreciables en el proceso de la creación
Eran leyes fijas, invariables, gobernando toda la existencia. Estas leyes son tan parte de la vida que nunca son cuestionadas. Son constantes y consistentes, pero no había tales leyes si no hubiera el poder inteligente creativo manifestándose a través del universo. Estos principios de la creación, las características del poder creativo son las siguientes. Les traduzco a tu tiempo verbal presente porque estos principios son eternos. La naturaleza del poder creativo es crecimiento. Toda cosa viva siempre crece. El crecimiento es una característica universal, un principio constante de la existencia. 2. La naturaleza del poder creativo es nutrición y alimento. La nutrición y el alimento son un proceso normal y maravillosamente organizado dentro de los cuerpos, que es evidente para todos los que se molesten en considerarlos. Se suministra la nutrición a todo ser vivo según sus preferencias individuales y se digiere el alimento para proporcionar salud y bienestar. Al nacer, las criaturas, la leche ya está suministrada dentro de la madre, preparada y esperando al recién nacido. También este es un principio misterioso de la existencia que nadie puede negar. Ninguna ciencia puede explicar por qué tal función fortuita dentro del sistema, que asegura la supervivencia de la especie, pudo llegar a existir desde el origen. Puede que se extienda la función en sí misma, pero no el por qué y la causa esencial de la función. 3. La naturaleza del poder creativo es sanación. La sanación es una característica natural de la existencia y puede decirse que es un proceso natural de perfeccionamiento que tiene lugar para asegurar el confort individual, pero nadie puede explicar qué es lo que impulsa la actividad de la sanación. 4. La naturaleza del poder creativo es protección. La protección es una característica integral del poder creativo y todo lo que parece ser una milagrosa actividad en el mundo está dirigida hacia la protección. Hoy sus libros de medicina describen los varios sistemas protectores en el cuerpo, pero cuando estaba en el desierto, vi la característica de la protección inherente del poder creativo inteligente de la siguiente manera. A medida que me fueron presentadas las plantas, las aves y los animales para observarlos de manera inspirada, vi como cada necesidad de protección en los cuerpos había sido amorosamente suministrada con la mayor atención a cada detalle. 5. Esta característica de protección se combina con la otra característica dinámica de satisfacción de las necesidades. Esto era evidente en la provisión de pelo, pelaje y plumas para proteger la piel de las criaturas vivientes y para suministrar calor en el frío y refugio en el calor. Vi que las tiernas terminaciones de los dedos, importantes y sensibles, fueron proporcionadas con la protección apropiada de pezuñas y uñas. Las cejas protegían los ojos del sudor, los párpados y pestañas protegían los ojos del polvo y del daño. Me di cuenta que aquellos animales que atraen a las moscas fueron equipados con la clase de cola que podían deshacerte de ellas rápidamente. ¿Qué clase de amor y cuidado tan feliz y alegre se expresaba en estos pequeños atributos físicos que parecían insignificantes y de poca consecuencia, y sin embargo de un alcance tan profundo para el confort de todos los seres vivos? Estos lujos físicos añadidos al diseño del físico básico fueron evidentemente producto de una inteligencia que tuvo la intención de que la creación fuera confortable y feliz, libre del estrés que hubiera experimentado el hombre y por el animal si no le hubiera proporcionado estos detalles de lujo. Incluso las funciones naturales fueron diseñadas tan inteligente
y cómodamente que inspiran el agradecimiento. Todo resguardado tan ordenadamente fuera de la vista. Qué bendecida, qué afortunada la humanidad en nacer a una vida tan maravillosamente provista. De nuevo, me deshice en alabanza y fui elevado sobre una luz interior dorada, embelesado, pues ahora vi que además de estar libres de estrés, las criaturas vivientes habían sido creadas para expresar también la naturaleza amorosa y exuberante del poder creativo. Por eso tenían miembros, brazos, manos, piernas, pies y dedos, para hacerse capaces de moverse, correr, saltar y bailar, para poder expresar sus pensamientos y sentimientos más íntimos. Incluso sentí que si el hombre anhelara volar y desarrollar alas, y si creyese que con todo el corazón que sí podría, al final empezaría a desarrollar algo adicional para ser capaz de volar. Fue en este momento de comprensión de la naturaleza del poder creativo que llegué a la plena conciencia del amor que dirigía las obras del poder creativo de la inteligencia universal. Mientras ponderaba este amor, me di cuenta que la madre en la creación nutre, protege y satisface las necesidades e intenta fomentar la curación de sus crías. Esta es la actividad del amor. 6. La característica innata del poder creativo de la inteligencia amorosa, la cual ha dado a la creación su forma individual y el ser es el trabajo. Funciona para nosotros, dentro de nosotros y a través de nosotros. Su funcionamiento es impulsado siempre, siempre, siempre por el amor. Esta revelación cósmica me llenó de alegría y de asombro. ¿Qué mundo más maravilloso es este en el que vivimos? Fue el punto culminante de mi iluminación y mi visión global de la verdad referente a la fuente de todo ser. Ya había visto la realidad de los cuerpos físicos compuestos de varias comunidades de idénticas entidades infinitamente diminutas, trabajando en un espíritu de cooperación y de armonía para producir los varios componentes del cuerpo, desde la carne, huesos y sangre hasta los ojos y el pelo. La única diferencia entre estas comunidades está en el tipo de trabajo requerido para sus objetivos comunes. Sin duda, el impulso divino detrás de toda esta actividad inteligente y determinada en el cuerpo. Ahí, muchas gracias. ¿Sigue Rosy? Rosy, ¿andas por ahí? Sí, tiene su micrófono. Perdón, ya, perdón. Era tanta la inspiración como la base de la propia conducta del hombre cuando la gente trabajaba al unísono para producir un objetivo planificado, extraer la inteligencia y el propósito del poder creativo. Sin embargo, qué diferente era el comportamiento del hombre cuando estaba ocupado en la construcción terrenal o en cualquier otro proyecto comunal, puesto que inevitablemente se caracterizaba por los pleitos y por la discordia. Se me dio a comprender el poder infinito de la creatividad inteligente, siempre activa dentro de la creación, al mantener el orden, la cooperación, la armonía, la productividad diaria, no igualados por el hombre en ningún lugar, en ningún tiempo. La supervivencia era una característica natural del poder creativo. En cada caso, la más maravillosa provisión se había hecho para que creciesen todas las cosas vivientes, que fuesen curados de las enfermedades y las lesiones, que fuesen nutridos con el fin de mantener el cuerpo sano y para procrear
su propia especie, perdón, su propia especie a fin de asegurar la supervivencia en esta tierra. Esta era la única realidad de la que podía estar absolutamente segura la humanidad. Y la actividad de ello era consistente año tras año. El sol, la luna, las estrellas, todos habían quedado en sus sitios durante milenios y se reconocía que todos tenían sus propias sendas de movimiento. Este fenómeno era todo parte del gran esquema para la supervivencia de lo creado. Si esto era así, ¿por qué no podría haber supervivencia en la llama eterna del amoroso e inteligente poder creativo oculto dentro de toda clase de entidades creadas en el universo? Por lo tanto, este mundo no era sino una sombra e imagen de los mundos ocultos del poder creativo, inteligente, amoroso. Más allá de esta dimensión, la realidad de la totalidad de la creación se hallaba más allá de este mundo visible. 8. La característica inherente del amoroso e inteligente poder creativo era el ritmo, y que había un ritmo operando en el mundo. Todo estaba sujeto a las estaciones que dieron florecimiento y desarrollo de vida, una estación de crecimiento hasta llegar a la madurez y a la cosecha, y a la producción de semillas que aseguraba la supervivencia de la vida de las plantas. Luego había el periodo gradual de decaimiento y de descanso del invierno, pero a nada creado y vivo se le permite extinguirse. El sol y la luna expresaban estas características dentro del universo. Este ritmo incluso podía verse en las hembras de los seres vivos, de modo que todo dentro de la creación tenía su debido tiempo de aparición y de cosecha. De ahí se comprendía que el hombre mismo estaba sujeto a las mareas de crecimiento y éxito y a las mareas de inactividad y letargo. 9. Las características inherentes del amoroso e inteligente poder creativo eran la ley y el orden, el constante orden y fiabilidad evidente en la creación, gobernando incluso las entidades, células diminutas dentro del cuerpo. Era asombroso y trascendía con creces cualquier esfuerzo humano. Por lo tanto, el universo entero opera bajo el sistema de la perfecta ley y orden. Me di cuenta, a niveles cada vez más altos de exaltación espiritual, que el poder creativo demostró determinación inteligente y amorosa, preocupación por todos los seres vivos. Comprendí que la vida no era algo nebuloso o amorfo, sino un poder creativo, amoroso e inteligente que podía realmente sentir dentro de mí mismo como un estado de ser, una percepción, un resplandor, éxtasis, alegría y amor tremendamente enaltecido. Sabía que yo era uno de ellos, lleno de ello, y era uno con todo lo que me rodeaba, y uno con el cielo, y con las estrellas, y lo más maravilloso y glorioso de todo, la misma naturaleza y función de este Padre, poder creativo. Era la de trabajar con el fin de crear alegría, belleza y confort, para asegurarse el bienestar del hombre, la de trabajar dentro del hombre para suministrar dicha interior, salud y confort, y la de trabajar a través de la humanidad, inspirándola con nueva conciencia y comprensión. Llegaron a mi mente maravillosas vistas de gloriosa creatividad, una vez que nos convirtiéramos en uno, canales purificados e instrumentos del poder creativo inteligente, podríamos ascender gradualmente en conciencia hasta realmente expresar a través de nuestras mentes y corazones la naturaleza misma del poder creativo universal. Entonces la vida en la tierra se convertiría de verdad
en un estado celestial en todo momento y entraríamos en un estado de vida eterna. Esto debe ser, pensé, ciertamente la meta verdadera detrás de la creación, y me llegó con un surgimiento de júbilo y amorosa alegría, que este fue el propósito por el cual se había desarrollado el hombre. Pero incluso en el tiempo actual, aunque el hombre sea tan imperfecto en su comportamiento, no hay absolutamente nada imposible para él en el futuro, puesto que, a pesar de su maldad, es uno con el poder creativo, y el poder creativo está dentro de él, dándole vida, supervivencia y todo lo que necesita. Toda esta comprensión me elevó a la cima del éxtasis más sublime. Apenas pude soportarlo. Sentí que mi cuerpo se disolvería con la expansión del poder dentro de mí. Irradiaba luz y la podía ver en todo mi alrededor, iluminando la escena en el desierto. Mi corazón cantaba alabanzas. Qué maravilloso y hermoso el poder creativo, amoroso, que obraba incesantemente en nosotros, a través de nosotros y para nosotros. Qué milagro es la creación. Grité en voz alta. Ahí, Tú eres la fuente de todo ser. hasta ahí, mi querida Rosy. Sí. Ay, ¿qué piensan de esto último que leyó Rosy? Uf. Uf, Imagínate entonces en la... qué hermoso, ¿no? Sí, o sea, por eso les digo, wow. Wow, qué Incluso maravilla. padre, Sí, aunque sí, el sí. hombre sea tan imperfecto en su comportamiento, no hay absolutamente nada imposible para él en el En futuro, el futuro. puesto que a pesar de su maldad, es uno con el poder creativo. Y el poder creativo está dentro de él, dándole vida, supervivencia y todo lo que necesita. ¿Qué nos deja pensando, reflexionando? Ujú, Que ujú. simplemente es hacer esa conciencia, darnos cuenta que dentro de cada una de nosotras mismas, de nosotros mismos, está el poder creativo y somos uno con él. ¿Cómo vamos a encontrar ese poder creativo? ¿Cómo vamos a hacer ese contacto con él? Interiorizando. Yo aquí siempre les digo, o les decimos, todas las respuestas están dentro. Ahí es donde hay que buscar. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo de esto, de este último párrafo? Bien. Normita, ¿terminamos por lo del día de hoy? ¿Qué milagro es la creación, por favor? Sí, Dalí. ¿Qué milagro es la creación? Grita en voz alta. Espérame que se me movió aquí. Grita en voz alta. Tú Grita. eres la fuente de todo ser. Eres las dos cosas, el creador y también lo manifestado dentro y a través de lo creado. No hay nada en todo el universo que esté separado de la ilimitada, eterna infinitud de la vida divina, la conciencia del poder creativo, que tú eres. ¿Cómo es entonces posible que el hombre sea tan pecador? ¿Y por qué sufre la gente enfermedad, miseria y pobreza? Dime, oh amoroso Padre, poder creativo, ¿por qué he estado profundamente apenado con el dolor de sus vidas miserables? Luego me enseñó la realidad de la condición terrenal, de todos los seres vivientes. Sentí una emoción inmensa, ya que por fin comprendería por qué tal poder creativo divino podría permitir que su creación soportara tal miseria. Me enseñó que cada ser vivo en la creación debe estar radiante de salud, cuidado, nutrido, protegido, sanado, mantenido en paz y abundancia, prosperando dentro de una sociedad ordenada de seres
ofreciendo tan solo amor los unos hacia los otros. Sin embargo, en el momento de la creación aparecieron dos impulsos básicos que aseguraban la individualidad, y eran estos los que controlaban la conciencia del hombre. Se me explicaron estos impulsos en detalle, pero se reserva este conocimiento para una carta futura, cuando podrás entenderlo mejor. Se me demostró la siguiente vivida, ¿sí, verdad? La siguiente vivida visión. En primer lugar, vi a un niño recién nacido como luz, una forma de vida de poder creativo. Mientras crecía el bebé hasta la niñez y luego hasta la madurez, vi que la luz pura del poder creativo gradualmente se oscurecía en él, hasta desaparecer completamente, causado por una densa envoltura de cadenas y ataduras. Pregunté por el significado de la visión y llegó a mi mente una clara comprensión que podía expresarse de la siguiente manera. Desde el nacimiento hasta la muerte, la gente cree e insiste en que sus 5 sentidos de la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto indican correctamente la realidad de sí mismos y del universo que los rodea. Por lo tanto, ¿cómo extraen el poder de su mente directamente del poder creativo divino? No les viene según sus creencias. Todo les Cada viene. atadura, hasta ahí, No, todo les viene según sus creencias. todo les viene según sus creencias, tienes razón. Cada atadura representa los pensamientos habituales de una persona, sus respuestas a las demás personas y a los sucesos, sus prejuicios, oídos, enemistades, preocupaciones y penas, todos los cuales le atan e impiden que entre la luz de su visión interior que procede del poder creativo. Y así entra en la oscuridad, pero no lo sabe. Él cree que está creciendo y haciéndose maduro en las sendas del mundo, que le permitirán avanzar, tener éxito, lo cual es el objetivo de la mayoría de las personas en la Tierra. En realidad, cuanto más maduro y acostumbrado a las maneras mundanas, más le aprisionan sus cadenas y ataduras dentro del dominio de los impulsos gemelos de adhesión, rechazo. Lo que es más, cada cadena se forja de los deseos egoístas y engañosos, la avaricia, la agresión, la violencia y la violación. Estas cadenas le pesan fuertemente a su alrededor y le cargan la psique, que es el poder de conciencia creativa que se halla en lo más profundo de su ser. Las cadenas y las ataduras lo amarran más fuertemente cada año que pasa, hasta que se dé cuenta de lo que está haciendo a sí mismo y hasta que se arrepienta sinceramente de cada atadura y cadena, se reconcilie con aquellos a quienes haya hecho daño. Con esta visión comprendí un aspecto valiosísimo de la existencia. El hombre en sí mismo nace con todo el potencial para construirse una vida preciosa, pero él mismo, al consentir sus deseos y odios egoístas, crea una cárcel de miseria para sí mismo de la cual no hay escapatoria, hasta que se dé cuenta de la verdad de la existencia. Todos los problemas de la dura existencia se hallan dentro de los procesos mentales del hombre. Solo las formas de conciencia de la gente, sus pensamientos, palabras, sentimientos y acciones, crearon una barrera densa entre su conciencia y la conciencia creativa universal, la cual interpreta el universo en cada hoja, árbol, insecto, animal y ser humano. También se mostraron las leyes de la existencia, que controlan la capacidad humana para crear nuevas circunstancias y entornos,
relaciones, éxito o fracaso, prosperidad o pobreza. Lo que el hombre cree profundamente que es bueno o malo, en eso se convierte. Lo que teme que los demás le hagan, así será. Lo que espera que los demás le hagan, primero debe hacérselos a ellos, puesto que así está creando un patrón de conciencia, que volverá para bendecirlo en la medida en que haya bendecido a otros. Será víctima de la enfermedad que le horroriza, por crear un patrón de conciencia de la cosa que menos quiere experimentar. Lo que emana de la mente y del corazón del hombre le regresará a su debido tiempo de alguna manera u otra. Pero recuerda que los pensamientos fuertemente emocionales son semillas de conciencia, sembradas dentro de la propia órbita de la conciencia del hombre. Estas crecerán, dando una cosecha semejante a su siembra. Estos son los frutos del libre albedrío. No hay escapatoria de lo que piensa, dice o hace el hombre, porque él nace del poder de la conciencia creativa divina y del mismo modo crea con lo que imagina. Aquellos que anhelan el bien para sí mismos, primero deben darlo a los demás, que su misma existencia sea una bendición para los demás. Cuando Ahí- tales Hasta ahí lo sí, vamos a dejar, mi corazón, y gracias. vamos a continuar. La que sigue, ah, vamos a respirar porque esto está fuerte. No es nada más, me doy cuenta o lo leo. ¿Ah? Fíjense, lo que el hombre cree profundamente que es, sea bueno o malo, en eso se convierte. Lo que teme que los demás le hagan, así será. Lo que espera que los demás le hagan, primero debe hacérselo a ellos, puesto que así está creando un patrón de conciencia que volverá para bendecirlo en la medida en que haya bendecido a otros. Bueno, esto es bien importante que lo empecemos a aplicar en nuestro día a día, siendo cada vez más consciente de ellos. Si nos cachamos de un pensamiento o una emoción hacia alguien más, ok, no se trata de, ay, me siento culpable. No, lo hago consciente. Lo hago consciente y lo cambio en el momento. Porque al final del día, créanme, que el dar y el recibir es lo mismo. Al final estamos recibiendo lo que en algún momento dimos. A veces no nos gusta, pero aquí lo importante es hacer esa conciencia y aceptarlo. Porque muchas veces nuestro ego nos dice, no, ¿cómo crees? No, para nada. No, pues fue él, ¿yo qué? ¿No? Entonces aquí es volver a leerlo, asimilarlo, absorberlo, aceptar que nos está hablando de leyes de la existencia y nos sigue dando el camino, mostrando cómo hacer esos cambios de fondo. Ya después vamos a entrar más a detalle en todos estos impulsos de adhesión, rechazo, y bueno, está súper interesante. Yo espero que todo esto realmente esté siendo de su interés y que realmente haya un beneficio de fondo, porque ese es el objetivo. ¿Mm? Bueno, ¿alguien quiere comentar algo sobre este último párrafo? ¿Qué les llamó? ¿Qué les hizo ruido? Si quisieran comentar algo.
Pues más que Pues nada, eh, la cuestión que, bueno, en algunos que han venido a terapia energética, pues es lo mismo que les hemos dicho, ¿no? O sea, cuidar los pensamientos eh, y sobre todo que haya coherencia. O sea, una cosa es lo que uno quiere, pero si no está alineado con lo que está pensando o sintiendo, ajá, una cosa es, por ejemplo, no sé, quiero, no sé, tener una casa o un coche, pero si eso es lo que yo quiero, pero mi ser dice que eso no lo puedo conseguir, pues entonces no hay una coherencia y por eso no se da. Dice, pues ¿por qué no se da? Pues porque uno lo que quiere, pero la esencia dice, no, pues es que no puedo, o sea, es mucho dinero, o cómo lo voy a conseguir. Ajá, entonces no hay una coherencia y por eso es que no se da lo que uno pide. Cuando uno lo suelta, cuando uno dice, "Pues, lo voy a hacer, cómo va a llegar, no lo sé, y entonces se abre a las posibilidades, pues ahí es donde se dan lo que nosotros llamamos milagros, ¿no? Pero hay que ser coherentes con lo que uno está pidiendo y con lo que uno está sintiendo desde esa esencia, desde el poder o no poder, o desde el soltar. Y esto es mucho de lo que vimos el día de hoy aquí en la lectura, ¿no? Gracias, Juan. ¿Alguien más iba a comentar algo? sí, Dali. Sí, Juan. Eh, bueno, a mí conforme se fue leyendo y ahorita lo que me tocó leer a mí, eh, como que te van cayendo los veintes, ¿no? Porque iba yo leyendo y me iba yo como haciendo la reflexión de muchas situaciones que vas viviendo o que has vivido y cuánta realidad hay en esas frases, ¿no? En esas frases de, pues básicamente eres lo que piensas y lo que tú piensas, pues es el reflejo de lo que tienes. Entonces, llegar a ese punto donde tú mismo te observas conforme la lectura y vas descubriendo por qué muchas situaciones que vives en tu día a día son como son y por qué muchas veces culpas a los demás o a tu propia familia, amigos o trabajo cuando tú eres el creador de tu misma situación. O sea, no es que los demás te hagan, es que tú mismo estás generando ese círculo vicioso con como decía Juan, o sea, porque no hay coherencia. Puedes querer algo, pero estás actuando de la forma contraria. Tú mismo te niegas muchas veces esa posibilidad, pero creo que también tiene que ver mucho con una parte del inicio de la lectura, donde también en algún punto se hablaba del entorno, ¿no? Yo lo entendí como somos la creación de todo lo que fuimos absorbiendo a través de nuestro crecimiento, porque yo lo interpreté como que cuando nacemos somos como blancos, ¿no? Estamos puros, por decir alguna palabra. Nacemos en pureza, sin nada de esta negatividad. Y conforme nos vamos desarrollando en nuestro entorno, la sociedad, la familia y todo eso, nos vamos alimentando y nutriendo de estas cuestiones que nos van oscureciendo y que nos van haciendo ver la vida de una forma negativa o que son nuestros pensamientos limitantes. Yo lo veo de esa manera, como pensamientos limitantes que vamos adquiriendo en el transcurso de nuestra vida y que muchas veces están, pero
bien, bien, bien fijos en nuestras creencias. Y eso es lo que no nos permite desarrollarnos de una forma diferente. Y siempre estamos esperando algo diferente, pero no hemos descubierto que lo que estamos esperando que surja de afuera está dentro. Primero tengo que trabajar en mí, perdón, como tú bien lo dices, y mientras yo siga buscando afuera, no lo voy a encontrar. Tengo que hacer esa reflexión y ese trabajo interno para descubrirme, creo yo, ¿no? Más que descubrir a los otros, descubrirme a mí. Eso es lo que quería compartir. Así es, Normita, totalmente de acuerdo. Importantísimo asumir total responsabilidad de todo lo que estamos creando y manifestando en nuestra vida. Total responsabilidad. Y bueno, pues aquí, pues irlo absorbiendo, asimilando, aceptando, porque realmente todo esto de lo que habló Normita en cuanto a creencias, patrones mentales, emociones, creencias limitantes, etcétera, es lo único que nos bloquea para hacer contacto con el poder divino. Es lo único que nos está obstruyendo el paso. Entonces, vamos a enfocarnos a empezar a diluir cada vez más y a soltar y a hacerlo consciente y a ir limpiando. Básicamente, ir limpiando ese camino para poder conectar algo. ¿Va que va? Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? Dali, yo quiero comentar algo. Sí, Susi. Bueno, sí, también completamente de acuerdo en lo que ahorita Normita casi resumió y que tú también confirmas. Y digo, bueno, entonces, pues el camino es la meditación constante, el estar en plenitud de, pues de buscar esa conciencia interna, ¿no? De conectar en todos los momentos de nuestra vida. Entonces, estar viendo hacia nuestro interior y como tú nos decías también en algún momento hoy, el estar así observando qué pienso, qué hago, cómo lo hago, y cuando viene algún pensamiento, a lo mejor, pues se puede decir malsano o mezquino o en alguna otra, de algún otro tipo así semejante, pues entonces también como que diluirlo, ¿no? Diluirlo y decir, bueno, ¿cómo tengo que cambiarlo? Porque digo, al fin y al cabo soy humana y yo lo entiendo, somos duales y así como podemos ser capaces de buscar esa conexión, también somos capaces, a lo mejor aunque tengamos camino ya recorrido, en un momento dado romper y dar después de que dimos a lo mejor 1000 pasos, retroceder la mitad en un solo instante, no por precisamente debido a esa, pues a esa humanidad que tenemos, pero entonces lo entiendo así. Ese es el camino, o sea, el seguir la meditación, el seguir sobre todo muy conectados con todo lo que hacemos en nuestra vida diaria, cada momento, lo que hacemos, lo que sentimos, lo que pensamos, y conectarlo entonces con nuestro interior para seguir precisamente depurando, ¿sí? Muy bien, Susi. Sí, claro que sí. Y fueron pues mucho tiempo en que estuvimos muy inmersos en esa matrix a nivel energético de esa tercera dimensión. Pero ahorita ya el mismo planeta se está ubicando a nivel cósmico en otro lugar, es lo que llamamos la ascensión del planeta, y esto afecta completamente a toda la humanidad. Y ahorita ya estamos listos, están todas las condiciones para aumentar nuestro nivel de conciencia, para dar ese salto cuántico que cuántas veces lo hemos escuchado, ¿ah? Y realmente
descubrir nuestro gran poder interno. ¿Mm? Cada vez nuestra conciencia se abre más, asciende más, porque les digo, energéticamente todos los factores se está dando para que así sea. Se va a respetar, obviamente, el libre albedrío de las personas, y los que no quieran aceptarlo o los que todavía traigan su ego muy arriba de decir, no, esto a mí no me sirve, esto a mí no me funciona, son ellos los que están mal y yo estoy bien, se respeta. Pero esto se va a colocar, o estas energías se van a colocar con más energías que estén en la misma frecuencia. Aquí todo es por frecuencia de vibración. Estamos los que estamos por frecuencia de vibración. ¿No? Ahora sí que por más que queramos compartirlo, comunicarlo, pues habrá personitas que no están listas para escucharlo. Pero si estamos aquí, es por algo. Uh-huh. Y bueno, para mí el mayor, se me fue la palabra, la mayor alegría, pues es que realmente estos momentos, estos tiempos que nos damos, realmente dejen esa semillita para que florezca, ajá, en una nueva conciencia. Porque somos nosotros los que vamos a crear realmente una nueva humanidad. Uh-huh. Y no es que las cosas afuera vayan a cambiar de un día para otro, no. Lo que realmente cambia es el estado de ser dentro de nosotros mismos. El ver las cosas de manera diferente, el reaccionar de manera diferente, el pensar de manera diferente. Esa ascensión, ese cambio de foco de la conciencia, no es un lugar, es un estado dentro del mismo ser, dentro de nosotros. ¿Mm? Entonces, es ahí donde hay que seguir cultivando. En algún momento esa semilla florecerá. ¿Va que va? Bueno, y pues para terminar el día de hoy vamos a hacer la oración, ajá, de la carta 8. Les sugiero que los que tengan o las que tengan tiempo para quedarse, o sea, después de la oración, haciendo meditación, yo ya no les voy a interrumpir, ya no les voy a pedir que abran los ojos, simplemente vamos a hacer la introducción juntas, en grupo, y después nos vamos a quedar en meditación el tiempo que cada quien elija. Ajá, yo voy a cerrar sutilmente, ya sin despedirme, o desde ahorita me despido, ajá, para que entremos en esa comunión, para que entremos en esa interiorización y tratemos de escuchar al Padre. O sea, vamos a sentir esa oración que estamos diciendo, ¿ok? Y nos vamos a quedar el tiempo que cada uno elija en esa meditación, ¿ok? Y pues nos vemos la próxima semana. Ojalá le demos otra leída a esto que vimos hoy para después hacer un breve resumen y continuar. ¿Va que va? Y pues les agradezco muchísimo de verdad que se estén dando el tiempo para reunirnos y hacer esto en grupo. Bueno, vamos entonces a Gracias ponernos. a ti, Gali. Gracias, Normita. Les mando muchos abrazos, besos, bendiciones. Las quiero mucho, de verdad. Igualmente. Bueno, entonces vamos a tomar una postura cómoda. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a respirar profundamente. Inhalando paz. Exhalando tranquilidad.
Si hay alguna tensión en alguna parte de nuestro cuerpo, vamos a soltarla cuando exhalemos, permitiendo que se relajen nuestros músculos. Inhalamos. Exhalamos. Vamos a llevar nuestra mirada hacia el entrecejo y vamos a repetir mentalmente: Padre, Madre, vida. Tú eres mi vida, mi apoyo constante, mi salud, mi protección, la total satisfacción de cada una de mis necesidades y mi más alta inspiración. Te pido que me reveles tu verdadera realidad. Sé que es tu voluntad que yo esté plenamente iluminada para así poder recibir mejor el conocimiento de tu presencia dentro y alrededor de mí. Creo y sé que esto es posible. Creo que me proteges y me mantienes dentro del amor perfecto. Sé que mi propósito final es el de expresarte a ti. Mientras hablo contigo, sé que eres perfectamente receptivo a mí. Pues tú eres la inteligencia amorosa universal que tan maravillosamente ha diseñado este mundo y lo ha hecho visible. Sé que al pedirte que me hables, estoy enviando un rayo de luz consciente a tu divina conciencia. Y al escucharte, tú estás penetrando mi conciencia humana y acercándote cada vez más a mis cada vez más receptivos mente y corazón. Me encomiendo a tu cuidado y así también mi vida.